Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Gloria sea nuestro Dios. Es nuestra casa, casa de oración, casa de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y créame que cuando el Espíritu Santo se mueve, hay prodigios, señales, milagros y maravillas en medio del pueblo de Dios. Y hoy el Espíritu Santo está aquí presente. Donde dos o tres nos reunimos para adorarlo, para exaltarlo a Él, Él está presente. Le damos una bienvenida a usted que ha venido por primera vez, a usted que de pronto tiene tiempos de no haber venido a nuestra iglesia. Y déjeme decirle algo. El domingo pasado reflexionamos sobre una de las señales o milagros, el sexto milagro, la sexta señal de las 7 que enfatizó de manera muy particular el apóstol Juan en su evangelio. Y como el propósito de Jesús encajaba en la misión de nuestra iglesia y del cristiano de restaurar e inspirar a los demás, ese fue el tema del mes pasado, inspirar, basado en la misión de Jesús y en la misión del creyente y en la misión de nuestra iglesia. En este año 2018 que Dios ha puesto en nuestro corazón que sea año de restauración, Dios nos ha inspirado, nos ha guiado a que este mes en particular sea un mes en el que se ha llevado a compartir restaurando mi fe, restaurando mi fe. Porque creo que una de las cosas que hacen que tengamos tantas dificultades en nuestra relación con Dios es la pérdida de nuestra fe. Por diferentes circunstancias, problemas, dificultades por las que cada uno de los que estemos aquí estemos pasando. Y a veces decimos creemos, pero nuestras actitudes no demuestran que creemos. Por eso Dios nos ha guiado a restaurando mi fe. Y la primera pregunta para hacerse es: ¿cuál tipo de fe? He aprendido con el transcurso de los años en el Señor que dependiendo de la perspectiva con que veamos el significado, la fe puede ser la fe tomada como un don, como un regalo de Dios. Es el don que da el Espíritu Santo, como aparece en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde el Espíritu Santo muestra los diferentes dones que le da a cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y uno de esos dones es el don de fe. El don de fe que es usado para poder realizar milagros, para poder llevar a otras personas a Cristo. Pero es un don que viene como un regalo de Dios para algunos. Aquellos que tienen una fe que va más allá de lo que los demás, las personas del común tienen. Pero también hay otro tipo de fe, que es la fe salvadora. Es aquel regalo que Dios nos dio desde la eternidad a los que hemos sido llamados y escogidos por Él para ser salvos en Cristo Jesús. Tú has recibido ese regalo de parte de Dios. El don de la salvación, el regalo de la salvación, la fe salvadora. Pero también hay otro tipo de fe, la fe como fruto. Es la fe que debe cultivarse, la fe que debe crecer, para que independientemente de que tengas el don de la fe extraordinario, superior al de los demás o no, o que tengas ya el regalo de la salvación, cultives la fe en Cristo Jesús para que Él opere, para que Él obre milagros, prodigios, maravillas y sanidades, no solo en tu vida, sino que te use como instrumento para hacerlo en la vida de otros. Hoy la palabra de Dios
nos guía a compartir los principios y propósitos de restauración de la fe como fruto. Por eso he querido titular el mensaje de hoy: Restaurando mi fe en los milagros de Dios. ¿Tienes la necesidad de que Dios haga un milagro en tu vida? Déjame decirte, el pastor ha estado inquieto y ha estado con cargas y preocupaciones en estos últimos tiempos, porque he estado esperando milagros de Dios para su iglesia. Algunas personas creen y tienen fe sinceramente que Dios responderá de una manera milagrosa a sus peticiones y a sus necesidades. Y algunos basan su fe en lo que les dice o profetiza a alguien: el pastor, el apóstol, el profeta, el líder, la radio, la televisión, un libro, alguien que le dice que se va a cumplir esa expectativa, ese milagro que está esperando en su vida. Y la persona tiene fe en eso que le dijeron. Hay otros que basan su fe en sus emociones, en su estado de desesperación, y se convierten en lo que llamamos una fe ciega o en un pálpito. Yo tengo fe, pero realmente es un pálpito de que va a ocurrir un milagro en mi vida. Hay otros que basan su fe en su lógica, en su razonamiento. Déjeme decirle, este que está frente a usted, amante de la física, de la filosofía, de las matemáticas, estudioso de la física nuclear en sus tiempos de juventud, basaba mi fe en el razonamiento y en la lógica de mi mente. Pero quiero que usted pueda entender lo siguiente: independientemente de en qué basa usted su fe, la razón y las emociones se sujetan a la palabra de Dios. La razón y sus emociones se sujetan a la palabra de Dios. La palabra de Dios se sujeta a los principios de Dios. Porque hay personas que pueden tener la palabra de Dios, pero no la sujetan a los principios de Dios. Y ven la palabra solamente como una fuente de bendición, de prosperidad, de lucro, de algo personal. Pero los principios de Dios se sujetan a Jesucristo. Toda la Escritura, todo lo que usted haga, piense, diga, sienta, todo fue creado, dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, todo fue creado por Él y para Él. Todo se sujeta a Jesucristo. El común de las personas entendemos milagro como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la física y de la naturaleza, y que se atribuye a la intervención de Dios. Eso es lo que pensamos que es un milagro. Es algo que traspasa la explicación científica y que solamente podemos atribuir a Dios mismo. Y creo que Dios dio a cada uno de los que estamos aquí, aunque sea un grano de mostaza de fe. Amén. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo para mantener mi fe y para hacer crecer mi fe? Porque algunos nos hacemos preguntas cuando pasamos dificultades. ¿Por qué un Dios amoroso permite que sufra yo o que sufran los buenos? ¿Por qué? Algunos llegan al momento en el cual simplemente después de pasar el momento crítico, grave, o de estar en medio de la crisis, dicen: perdí mi fe. Albert Einstein decía: hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros, y la otra es creer que todo es un milagro. ¿Será que será un milagro o no dar fe y paz a los demás en los momentos de crisis o cercanos a la muerte? ¿Será que
Esa persona que está en angustia porque está próxima a morir y recibe la palabra de paz y de fe de parte de alguien, es una palabra que causa un milagro, y que alguien ve al muerto, al que está próximo a morir, y de pronto lo ve lleno de paz y de tranquilidad y dice: ha pasado un milagro. Puede que de pronto no sea sano, pero hay un milagro en la vida de este que estaba desesperado. ¿Será que ver la luz del sol cada mañana es un milagro? ¿Será que respirar el aire y contemplar los árboles y las flores del campo es un milagro? ¿Será que recibir el abrazo, el beso tierno o el te amo de un bebé es un milagro? ¿Será que el nacimiento de Hannah, la hija de los pastores Mauricio y Jenny, que están naciendo hoy en la mañana, será un milagro? Ore por ellos y gócese por ellos. No se goce con ellos, no vaya todavía a su casa. Déjelos que la nena crezca y que la nena pueda asimilar el amor de su papá y de su mamá. Pero gócese por ellos, no con ellos todavía. ¿Sabe? Dios ha hecho tantos milagros en mi vida. A un ateo como era yo, me regaló el milagro de una preciosa mujer que me enseña a amar cada día a Dios. Creo que eso es un milagro en la vida de uno que dijo ser ateo. Me regaló el milagro de 4 hijos y 6 nietos que le sirven a Dios como muestra de su amor. Me regaló el milagro de sobrevivir a las puertas de la muerte para servirle a Él con toda mi familia. Me regaló el milagro de salvar a 2 de mis hijos de enfermedades crónicas y mortales. Creo que tú, igual que estos pastores, tienes muchos milagros de Dios en tu vida por los cuales darle gracias a Dios. Amén. Y quisiera que hoy nos dejáramos guiar por un momento por la palabra de Dios, para encontrar los fundamentos y principios sujetos a Jesucristo, para restaurar en nosotros una fe que produce milagros. Hoy Dios quiere restaurar en ti y en mí una fe que produce milagros. ¿Estás esperando un milagro de Dios? Pídele a Él que a través de su palabra Él te regale los principios de una fe que produce milagros. Y veamos esa porción de la escritura que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Un texto muy conocido por muchos, de pronto desconocido por algunos de los que están aquí. Dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Y acercando a Jesús por detrás, le tocó el fleco de su túnica. Y al instante la hemorragia de la mujer se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Y todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Amén. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Y a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz.
Y mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sana. Y cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Y la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y la multitud se rió de él, porque todos sabían que la niña había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña, y sus padres se quedaron conmovidos. Pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Inclina tu rostro, por favor. Y acompáñame por un momento en esta oración, diciéndole a Él, al Dios de los cielos, al Espíritu Santo y a nuestro amado Jesús: aquí estamos, Señor. Hiciste 2 milagros en aquel tiempo, en 2 vidas diferentes, en 2 mujeres, una adulta y una niña, Señor, en la vida de un padre y de una familia, Dios. Y aquí está mi alma, mi vida, mi mente y mi corazón y mi cuerpo, Señor, porque necesito de ti. Haz el milagro que tú quieres y que yo deseo en mi alma, Señor. Pero sobre todo, Padre, enséñame los principios que tu Hijo Jesús enseñó a través de esta historia, con un propósito, Dios, para que 2000 años después yo aprendiera de ellos e hiciera crecer en mí y restaurara en mí una fe que produce milagros. Amén, Señor, y amén. Déjame, y te pido me permitas exponerte un principio que rodeó la vida de este hombre llamado Jairo y de esta mujer, a los cuales Dios las favoreció con un milagro en sus vidas. Una fe milagrosa es que atrevida. Una fe milagrosa es que atrevida. Dice en el versículo 41 al 44. Dice: del otro lado las multitudes del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Yo no sé si tú estás o no esperando a Jesús, o estás esperando el milagro de Jesús. Porque hay muchos que buscan el milagro de Jesús, pero no al Jesús del milagro. ¿Aló? Y un hombre, dice, llamado Jairo, que era líder de la sinagoga, que tenía una posición respetable, posiblemente deseada por otros, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras que rogaba que lo acompañara a su casa. Y su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Y mientras estaba sucediendo esto, que Jesús iba con este hombre, una mujer atrevida se lanzó y tocó en medio de la multitud, casi que a escondidas, el manto de Jesús. Ellos fueron atrevidos, se atrevieron a cruzar las barreras de la oposición de la gente, porque dice que había multitud de gente. No sé qué hizo Jairo, no sé a quién empujó Jairo, no sé si iba montado estilo Transmilenio, pero lo cierto es que le empujó a la gente para poder llegar hasta Jesús. No le importó que pudieran rechazarlo, que pudieran empujarlo, que pudieran decirle: quítese de ahí. La mujer se exponía a poder ser apedreada. Si alguien sentía el olor de la hemorragia que ella tenía, era considerada inmunda y echada a pedradas de ese lugar. Pero ellos se atrevieron a acercarse a Jesús. La pregunta es: ¿cómo te acercas tú a Jesús? ¿Te estás acercando a Jesús?
Reconoces que aunque no lo merezcas, Él está esperándote. Él está de pronto cada mañana tocándote el hombro cuando estás peinándote frente al espejo y te está diciendo: ¿por qué no te acercas a mí? Soy yo el que estoy cerca de ti, pero no me ves. ¿Sabes? Una frase típica de Jesús a sus discípulos fue: no teman, atrévanse, no teman. La Biblia nos enseña y dice: esfuérzate y sé valiente, atrévete a enfrentar la situación, pero trayéndola a los pies de Jesús. Pero hazlo, cuando vengas a Jesús, hazlo con dedicación, hazlo con pasión, hazlo con disciplina. ¿Sabes que a los latinos nos falta mucha disciplina? Dile al que está a tu lado, míralo al que está ahí, dile: discípulo viene de disciplina. Y pregúntale: ¿eres discípulo de Cristo? Tienes que tener disciplina. Si eres discípulo de Cristo, tienes que tener disciplina. Hoy muchos latinos no son disciplinados. Y prueba de ello es que llegan tarde a la iglesia y a todos los compromisos que tienen. No sé cuántos de los que están aquí saben que en esta iglesia, faltando 5 minutos para las 8 y 5 minutos para las 11, hay un reloj que tiene una cuenta regresiva que va regresando los 5 minutos hasta que a las 8 en punto comienza el servicio, estés tú o no estés. ¿Aló? ¿Cuántos saben eso? ¿O cuántos están acostumbrados a llegar siempre al amén o después de la alabanza? Las 10 vírgenes, dice, 5 de ellas llegaron tarde. Y yo aspiro a que un día la cultura latinoamericana cambie, la cultura colombiana cambie y dejemos de enorgullecernos de ser incumplidos y de decir: es que citamos a las 8 de la mañana porque sabemos que comenzamos a las 8:30. No, que tu sí sea sí y tu no sea no y tu amén sea amén, amén. Hay muchos o algunos que siendo siervos no son disciplinados y no diezman ni ofrendan. No diezman ni ofrendan y son siervos porque no tienen disciplina con el Señor. No tienen disciplina con el Señor. Les he contado varias veces que el bajo con el que se toca aquí en la alabanza fue comprado por mi hijo Héctor Efraín cuando tenía la edad de 8 o 10 años, porque quería tocar el bajo en la iglesia. Y tomaba de su mesada, de lo que se le daba cada día para comer sus dulces. Él sacaba religiosamente 2, 3 porciones, una para sus dulces, una para los dulces que compraba para revender en el colegio y otra para dar el diezmo de lo que recibía. Y un día cualquiera me dijo: papá, aquí están los $140 que vale el bajo que quiero comprarme. Todavía está aquí, producto de la disciplina en diezmar y ofrendar al Señor. Si eres un siervo de Dios, si dices ser un discípulo del Señor, tienes que tener la disciplina de Dios de diezmar y ofrendar para que veas los milagros en tu vida. Hay algunos que no cumplen sus promesas, no son disciplinados. Dicen: voy a orar por ti, y es mentira, no oran. Y cuando se encuentra el hermano le dice: ay hermano, estaba orando por ti, pero es porque se le cae la cara de vergüenza. Pero está diciendo una mentira y está pecando con la palabra oración. Que no honran al hermano,
que no sirven a los demás, que no perdonan a los demás, que no oran la palabra de Dios y cada 31 de diciembre hacen la promesa: este año sí voy a hacer mi devocional. Pero mentira, no lo hacen. Pero sí esperan que Dios cumpla sus promesas. No cumplen sus promesas a Dios, pero sí esperan que Dios cumpla sus promesas. Revisemos nuestras actitudes. ¿Estoy siendo disciplinado? ¿Llego temprano o llego tarde? Pero espero a que Dios llegue temprano con mi milagro antes de que yo vaya y lo esté esperando a Él. Si estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida, atrévete a ser disciplinado con Dios. Amén. Atrévete. La mujer de la hemorragia, el hombre que necesitaba la sanidad de su hija, se atrevieron, tuvieron el atrevimiento de acercarse a Jesús. Acércate a Jesús como ellos lo hicieron. Déjame te expongo el segundo punto, el segundo principio. Una fe milagrosa es persistente. Una fe milagrosa es ¿qué? Persistente. Dice en el versículo 43, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Y cuando leía esta porción, me acordaba de algo que está pasando en la vida del pastor. En el año 2007, nosotros estábamos ubicados en un templo aquí en la 182, en una bodega a media cuadra de la Séptima. Fue el lugar en el cual nació esta iglesia como templo, mas no como casa, pero nació allí como templo. El 2 de diciembre del año 2001. Y en el año 2007, el dueño de la bodega, llamado Biliardo Tuirán, estaba muy enfermo de cáncer. Tuve el privilegio de ir y orar por él, el coronel Biliardo Tuirán, orar por él y que él aceptara a Jesús antes de partir a la presencia del Señor. Y la familia de él había recibido buenas recomendaciones de parte del coronel Biliardo sobre el cumplimiento de esta iglesia y de este pastor en cuanto a los compromisos financieros que tenía con él. Entonces la familia se me acercó y me dijo: pastor, el coronel nos recomendó que le vendiéramos la bodega a usted. Pero como soy un hombre de visión y de fe, yo les dije: gracias, pero es que este espacio no alcanza para la cantidad, la multitud de gente que Dios va a enviar a nuestra iglesia. Estábamos encerrados por una familia del lado derecho, otra bodega del lado izquierdo, otra familia del lado de atrás que se quejaban del ruido. Porque a las 7 de la mañana nosotros comenzábamos a cantar y en la pared lateral dormían las familias. Y nos golpeaban desesperados porque no los dejábamos dormir un domingo. Entonces comencé en la búsqueda del lugar y recuerdo que en un tiempo de ayuno, una hermana, la hermana Gilma, cuando le pedí que orara por el nuevo templo, la hermana Gilma comenzó a llorar cuando yo le pedí que orara. Y le dije: ¿por qué lloras? Me dijo: porque yo no quiero que la iglesia se vaya de aquí. Porque típicamente cuando los pastores están buscando un templo se van a otro barrio lejano. Y le dije: no, lo que Dios me dijo fue, en la visión que me dio a mí, fue entre la autopista norte y los cerros, después de la calle 170 hacia el norte, y no me voy a ir de aquí. Y nos ofrecieron este lugar de una manera milagrosa, 240 millones de pesos, pero era una sucesión de un predio de mayor extensión. Y hubo gente que me dijo: no, pastor, no se meta ahí, eso es un complique, una sucesión, eso cualquier día la gente lo echa, los hermanos se rebelan, la echan. Pero ¿sabe qué? Dios me dijo: este es el lugar. Y nos metimos en un peladero que tenía 3,5 metros de profundidad aquí, en medio de la arena.
y arrancamos. Abril del año 2008. ¿Sabe cuándo salió la pertenencia? En noviembre del año pasado. Tenemos la pertenencia. Y firmamos escrituras esta semana que viene. Y mi mente estuvo agobiada por tiempos, porque el IDU nos va a quitar casi la mitad. Y usted va a decir, ¿y ahora qué va a hacer, pastor? Yo no sé, el problema es de él. Él es el dueño de la tienda donde se vende amor, bendición y gracia salvadora. Él es el dueño. Y estuve agobiado porque el tiempo pasaba y nada que salía la oportunidad para firmar las escrituras. Estuve agobiado durante varios días y semanas por el valor de los impuestos, que pueden oscilar entre los 5 y los 40 o 50 millones de pesos. Estuve agobiado y Dios me habló en el tiempo del ayuno y me dijo, ¿es tu obra o es mi obra? Yo soy el que se encarga de hacer los milagros. Y he aprendido, ¿sabes qué? A descansar en Él. Amén. Una fe milagrosa es persistente. 11 años, vamos para casi 12, esperando en el Señor que Él abriera la puerta. ¿Sabes? Es difícil esperar en el Señor. El Salmo 40 dice en el versículo 1, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta difícil enumerarlos. No hay nadie como tú. Levante sus manos y diga, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Él es el Dios de los imposibles. Amén. Que los convierte en posibles y los hará en tu vida. Sin importar los años de espera, Él hará el milagro en su tiempo y a su tiempo. Amén. Y déjame te comparto un tercer principio que Dios me regaló a través de esta escritura para mi vida. Porque he estado esperando un milagro de Dios. Tengo a gente en la iglesia y fuera de la iglesia orando por ese milagro. Esta semana la notaria de la notaría 48, yo no conozco el nombre de ella, pero ore por ella, porque mañana lunes le dice a la abogada de la iglesia, le dice cuánto tenemos que pagar de impuestos y el proceso que tengo que hacer para terminar de tener las escrituras ya liberadas totalmente con la matrícula inmobiliaria, el catastro, el chip y todo eso que se requiere. Pero órele a Dios porque Dios haga un milagro y enceguezca los ojos de los que quieren aplicarle multas, impuestos a la obra del Señor y haga que no cueste nada. Amén. Porque todo es posible para el que cree. Amén. Una fe milagrosa reconoce la soberanía de Dios. Recuerdo la historia de aquel niño que iba a cumplir años el siguiente sábado, pero estábamos en época de lluvia y él quería celebrar el cumpleaños en un parque. E invitó a sus amiguitos y les dijo, los invito al cumpleaños en el parque. Y los amiguitos le dijeron, pero está lloviendo, es época de lluvia. Y le dijo, sí, pero es que yo quiero hacer el cumpleaños en el parque y yo le pedí a Dios que no lloviera. Y llegó el sábado a las 3 de la tarde y no estaba lloviendo.
Y llevaban unos cuantos minutos de estar jugando cuando de pronto, ¡pum!, el aguacero. Y entonces todos los amiguitos se lo quedaron viendo al amigo y le dijeron: ¿qué pasó? Y él dijo simplemente: Dios dijo no. Y llovió. Porque Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. A veces me hago una pregunta: ¿qué pasa con aquellos que tienen el don de los milagros y tienen el don de fe? Y abren su boca y dicen: allí hay, en algún lugar Dios me muestra que hay un diabético y será sano, y aquí hay un canceroso y será sano, y aquí hay un paralítico y caminará, y aquí hay un sordo y oirá. ¿Y qué pasa si ese día Dios dice no? ¿Será que nos inventamos el milagro para justificar mi fama de milagrero? ¿Aló? ¿Sí entiende lo que quiero decirte? Porque por encima del don de Dios, por encima de mi fe, está la soberanía de Dios. Amén. Dice que ellos dos, tanto el hombre como la mujer, fueron humildes. Ellos se supeditaron a la soberanía de Dios, cayeron de rodillas delante de Dios, Jesús, se humillaron, dijeron: si es posible, si tú lo deseas, si tú quieres. La esperanza de aquella mujer era que solamente con tocar el manto, pero se humilló delante de Jesús porque tenía la esperanza de que por un milagro el poder de Dios bajara a través de la túnica y por los flecos fluyera el poder de Dios hacia ella. Pero si no, como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito. Y Job no pecó. Todo se reduce a reconocer la soberanía de Dios y obedecer y sujetarse a su autoridad. ¿Sabes? Me encanta y siempre me ha encantado la oración del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Y creo que muchos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, el cura nos dijo: rece 100 Padre Nuestros y 100 Ave Marías. ¿A quién le pasó eso? ¿Te pasó? Y comenzaste: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y lo decías de memoria, ¿verdad? Pero no sabías lo que decías. Hágase tu voluntad, así en el cielo como aquí en la tierra, en mi vida. Hágase tu voluntad. ¿Y cuántos quieren que la voluntad de Dios se haga en su vida? Levante tu mano. ¿Usted quiere que la voluntad de Dios se haga en su vida? Entonces busque al Dios de los milagros y no al milagro de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y los milagros serán añadidos. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo le obedezca. Esa es la voluntad de Dios, que yo lo obedezca a Él. Esto es lo que los padres queremos de nuestros hijos, a los que amamos, que nos obedezcan. Pero ese es el ejemplo que tú y yo como padre, que tú y yo como joven o como hermano tengo que darle a los demás: obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Solamente puedes conocer la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Para eso está la regla de la mano. Oye la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. ¿Quieres repetirlo conmigo?
Oye la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. Esa es la regla de la mano para la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde? ¿Cuándo? A solas con Dios. Primero, a solas con Dios. Eso se llama orar la palabra, de mañana y de noche. 2, con mi familia, en el altar familiar. Tú y yo estamos llamados a orar con mi esposa, a orar con mis hijos, de noche o de mañana si trabajas de noche. 3, con mis amigos y con mi iglesia, en el discipulado relacional, en las escuelas bíblicas. El próximo domingo tenemos el grado de nuestras escuelas bíblicas. Aproximadamente unos 60 o 70 hermanos se van a graduar de los diferentes cursos de nuestras escuelas en una ceremonia que hacemos aquí a las 10 de la mañana. Qué bueno que en la próxima ceremonia tú estés presente. Amén. Porque has aprendido a obedecer la palabra de Dios. En los grupos de vida, ahí aprendes de la palabra de Dios, en los grupos de jóvenes, en los grupos de mujeres y próximamente, porque en el mes de agosto vamos a arrancar los grupos de parejas de nuestra iglesia. ¿Sabes? Jesús fue el ejemplo de reconocer la soberanía del Padre. Jesús esperaba un milagro. Humanamente Jesús esperó un milagro. Él sabía la voluntad del Padre desde la eternidad. Y Él voluntariamente, cuando se pusieron de acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre la manera de traer el plan de salvación para ti y para mí, Él voluntariamente allí en la eternidad, en la unanimidad de ser uno, se paró y dijo: yo voy. Yo, Jesús, voy y muero en la cruz por los que no lo merecen, por los pecadores. Yo voy. Pero estando en la carne, a un día de ser crucificado, Jesús sufre la angustia de la proximidad de la muerte. Y dice que Lucas capítulo 22, versículo 39, que Jesús, acompañado por sus discípulos, salió del cuarto en el piso de arriba donde estaban teniendo la cena del Señor. Y como de costumbre fue al monte de los olivos y les dijo: oren para que no caigan en la tentación. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres que Dios traiga un milagro a tu vida? Ora. Y se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró y le dijo: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Humanamente Jesús estaba sufriendo porque iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Y quién no? Él te está mostrando que Él sufrió y vivió las emociones y los sentimientos que tú y yo vivimos. Estuvo expuesto a ellos, pero Él los venció. Por eso dice el apóstol Juan en la primera epístola, dice: en el mundo tendréis sufrimientos, pero piensen en esto: yo, Jesús, he vencido al mundo. Amén. Y dice que entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Hágase tu voluntad y no la mía. Por un momento inclina tu rostro y por un momento dile al Señor de los cielos: tú sabes, Señor, que mi vida, que mi familia, que mi nación, que mi ciudad, que mi iglesia necesita un milagro, Señor. No a la manera del hombre, no a la manera de mi razón, ni de mi inteligencia, ni de mi fuerza, ni de mi rabia, ni de mi dolor, sino a la manera tuya. Necesita de un milagro.
Señor, hoy me atrevo a venir a ti, humillándome delante de ti, Señor. Hoy, como tantas veces lo he hecho en oración, hoy clamo a ti, Señor. Y hoy, Señor, te digo, seré persistente en la oración, pero me sujetaré a tu voluntad y esperaré en ti a la manera tuya. Hoy te doy gracias. Disculpa, ¿la alabanza está? Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que tú vas a obrar en mi vida. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que tú quieres hacer un milagro en mí, porque yo he aprendido los principios para crear en mí, para fortalecer en mí una fe milagrosa. Amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.